Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que es un esfuerzo de TV Nuevo León y también del Poder Judicial del Estado para aumentar nuestra cultura de la legalidad, para conocer qué está sucediendo en el ámbito de la justicia en Nuevo León y en México. Y precisamente traemos a ustedes esta noche un tema muy importante, el tema de la discapacidad. Más bien, ¿cómo entendemos la discapacidad actualmente? ¿Cómo está variando la cultura de ver a las personas que viven con discapacidad? Porque es un tema que ha causado mucha relevancia en el ámbito jurídico. Se han presentado protocolos por la Suprema Corte de Justicia, criterios judiciales interesantes, reformas judiciales en torno a este ámbito que vamos a comentarle hoy de manera muy somera, pero también que van a impactar, yo creo que en su vida diaria, si es que usted convive con estas personas, que bueno, son personas que ahora se les está dando una atención de vida, y creo que falta mucho por incluir, aquí lo vamos a comentar, pero que bueno, es un tema interesante para el día de hoy. Agradecemos mucho que esté con nosotros la licenciada Xochitl Loredo Salazar, titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad del sistema DIF Nuevo León. Muchas gracias, Xochitl, por acompañarnos. Gracias por la invitación. También nos acompaña el licenciado Toribio Gutiérrez Ancira, quien es abogado litigante, también expresidente del Club Regiomontano de Oradores, Acción Civil. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. También un promotor de este tema de la discapacidad, sobre todo en el tema de las personas con síndrome de Down. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, pero precisamente vamos a comentar un tema que trae el licenciado Toribio muy importante relacionado a una iniciativa que tiene que ver con los procedimientos de interdicción, es decir, representar a las personas con síndrome de Down de una manera más ágil, que se les brinde la oportunidad de que tengan personas que las asesoren. Pero bueno, creo que antes de hablar de este tema, Xochitl, sería muy importante hablar un poquito de un tema más generalizado, ¿no? Sobre la discapacidad. Actualmente hemos visto, pues yo creo que una campaña muy fuerte a nivel nacional e internacional sobre la inclusión de las personas con discapacidad o que viven con discapacidad. Hemos visto cómo varían los términos de minusvalía, de discapacidad, de personas que viven con discapacidad, etcétera. Y ahora estamos viendo también que es un lenguaje más garantista, es una forma de ver a las personas que son personas productivas, personas que pueden realizar muchísimas metas, incluso a lo mejor metas que nosotros todavía no podemos concebir. ¿Cómo está trabajando el DIF Nuevo León, sobre todo tu Procuraduría, para esta inclusión ya a casi 2 años de que ha sido creada esta Procuraduría? Sí, pues como lo comentaba hace un momento, licenciado, la forma en que se ha percibido la discapacidad ha variado durante pues muchísimo tiempo. Entonces aquí lo más importante es que en este momento se tiene o se percibe como un modelo de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Significa que las personas con discapacidad son sujetos de derechos. Las autoridades tienen la obligación, ¿sí?, de brindar las atenciones que correspondan de acuerdo a sus adscripciones, y las personas con discapacidad tienen el derecho de solicitar, de pedir que se cumpla con esas obligaciones. Entonces, aquí creemos que nuestro Estado ha dado un paso hacia adelante en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Como lo mencionaba hace un momento, se han creado instancias especializadas, como es el caso de la Procuraduría, que ya justo acabamos de cumplir 2 años de estar operando como una dependencia del sistema DIF Nuevo León. Y pues bien, nos damos cuenta que sí han surgido cambios en todas las áreas. Lo vemos en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial, como lo mencionaba hace un momento usted, con pues la existencia de resoluciones que abordan este tipo de discapacidades, como ahorita los vamos a ver, las discapacidades intelectuales o psicosociales. También lo vemos en el ámbito del Poder Ejecutivo, como lo es la creación de la Procuraduría, es crear estas instancias especializadas, crear programas como lo hay dentro de los gobiernos en las diferentes esferas, crear acciones, ¿sí?, programas y pues realmente medidas que vienen a incluir a la población con discapacidad. Muy bien, no podemos cerrar los ojos y hacia el pasado y darnos cuenta que tenemos muchas cosas, que hemos dejado de hacer muchas cosas
por las personas con discapacidad en muchos ámbitos, licenciado. Ahora tenemos una visión nueva también derivada de la experiencia que hemos tenido en relación con la convivencia con las personas que viven algún tipo de discapacidad. Muchas gracias, señor Mauro. No hay satisfacción comparable a aquella de hacer feliz a tu prójimo y sobre todo a los seres especiales y a tu familia. Pues muchas gracias, licenciado Mauro. Licenciada Xochitl Loredo Salazar, me da mucho gusto conocerla en este momento con una misión tan importante que usted desempeña. Patricia Sosa García, amigos todos. Primeramente quiero agradecer la invitación que me hiciera el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, para hablar sobre la trisomía 21 o hablar como el síndrome Down. Yo y todos los ciudadanos, o todos los ciudadanos y yo, tenemos el derecho de petición que nos consagra la Constitución. En este caso particular, tiene una hija con síndrome Down. Y como soy abogado postulante, yo me di cuenta que era necesario promover el estado de interdicción, pero el código me pedía 3 dictámenes médicos. Y esos dictámenes médicos, los doctores me cobraban $1,000 cada uno. Y cuando llegaba al juzgado y había muchas audiencias, se tardaban 3 o 2 horas y los doctores decían, pues me vas a pagar lo que yo cobro con unos pacientes. Entonces me di cuenta que las personas que promueven el estado de interdicción son personas que tienen una potencialidad económica. En cambio, los humildes no tenían la posibilidad. Por tal motivo, yo presento una iniciativa al Congreso del Estado diciendo que para declarar el estado de interdicción no se requiere la presencia de los 3 médicos, sino simplemente un estudio de cariotipo que se lleva en el hospital universitario, que es muy barato y que el cariotipo trae como consecuencia la demostración de la trisomía 21. Y con la trisomía 21 se demuestra cabalmente que el niño tiene síndrome Down. Y yo hablando con un doctor que se llama Guillermo Flores Briceño, que es el doctor de la genética en el hospital universitario, me dijo, no, licenciado, con el puro cariotipo, el juez debe decretar automáticamente el estado de interdicción. Entonces, me gustó la idea y yo la presenté al Congreso, el cual fue aprobada por unanimidad. Yo me estoy refiriendo única y exclusivamente a los niños con síndrome Down. Entonces yo presento la solicitud de que la persona tiene síndrome Down y acompaño el cariotipo, nombro el tutor, el papá, y a los hermanos los pongo como tutores suplentes y de inmediato la juez le da vista al Ministerio Público, manda a llamar a un tutor durante el procedimiento y de inmediato se dicta la sentencia. Y en verdad, este éxito que hubo, esa reforma, vinieron los abogados de Coahuila y me decían, oye, en Coahuila no, me nos piden 3 dictámenes médicos y aparte, el procurador de la defensa del menor tiene que nombrar otro médico. Total, es muy problemático aquí y es muy caro. Entonces venían a litigar a Nuevo León. Entonces yo por conclusión dije, oye, si vienen a Nuevo León, pues todo es México. Si la iniciativa la presenté en Nuevo León, ¿por qué no la presento en Coahuila? Conocí a un doctor que se llama Rafael Avilés de la Garza, Carlos Avilés de la Garza, Raúl Zúñiga Alarcón y Gaby del Valle. Platiqué con ellos y ellos me auxiliaron para presentar la iniciativa. Y en el año de 2013, el año pasado, fue aprobada por unanimidad también la iniciativa, en donde con el puro cariotipo se demuestra la trisomía 21. Yo quiero decirles que todos nacemos con discapacidad, todos, pero los congresos del Estado, los legisladores, tienen una varita mágica y dicen, llegando a los 18 años, ya tienen capacidad de goce y de ejercicio. Pues la mayoría sí es cierto, pero hay otros que nacen con cierta discapacidad, que pueden transcurrir años y años, 20 y 30, y van a seguir con la misma discapacidad, como en el caso del síndrome Down. Entonces, ahora, en estos momentos que hay una globalización, y sobre todo el deporte, que ahorita que está el Mundial, que el deporte se ha globalizado, en donde invitan a todos los niños con síndrome Down a competir en el voleibol, en el básquetbol, en el béisbol, en carreras, en natación, en miles de deportes, y nos invitan de otros países.
pero la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dice, mientras no promuevas el estado de interdicción, no puede salir la niña o el joven con síndrome de Down a competir al extranjero. Entonces, esa fue la razón que ha ayudado muchísimo para que el Instituto Down de Monterrey, que está en la colonia Pío X, en donde la maestra directora es, les voy a decir el nombre de la directora, que está en Pío X, Paola Dantes Rodríguez. Este instituto se encuentra en la avenida Pío X, en la colonia Pío X. El teléfono es el 83 45 77 67 y el horario es de 8 a 4 de la tarde. Si quiere, licenciado, vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando sobre esta importante institución. También un poquito más sobre este procedimiento, porque yo creo que hay que aclarar un poquito cómo se daba esta interdicción y ahora cuáles son los beneficios de esta reforma. Además de comentar, Xochitl, algunas otras cosas de la discapacidad que creo que es importante destacar, porque habrá familias que nos estén viendo que además de personas con síndrome de Down, a lo mejor tienen otras personas con discapacidades motrices, auditivas, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales, recordándoles que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica que es www.pjenl.gov.mx y en esta puede encontrar información de nuestra institución que le puede ser útil en su vida diaria. Pues ahí están los tribunales, los jueces, donde puede presentar las demandas, los horarios, etcétera. Muchísimas cosas que le pueden ser una información útil. Volvemos un instante con ustedes. Continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre las implicaciones jurídicas de la discapacidad, haciendo un punto de referencia sobre las personas con síndrome Down, aprovechando que está con nosotros el licenciado Toribio Gutiérrez Ancira, que además de ser pues un experto abogado, especialista en arrendamientos. Me acuerdo mucho que cuando uno estaba aquí en los juegos, sobre todo, era continuo ver que andabas tú sacando gente por todos lados. Nada, no es cierto. No, licenciado, pero la verdad es que es muy importante tomar en cuenta, cuando hablamos de la discapacidad, no solamente estas cuestiones jurídicas que algunas veces son frías. O sea, vemos la ley, vemos la iniciativa y que el juez debe hacer esto, pero también tenemos que buscar esta relación. Yo creo que hay muchas personas que nos están viendo, tal vez están conviviendo con una persona con síndrome de Down, pero muchas veces no tenemos la cultura ni las personas que nos digan su experiencia, no tenemos la oportunidad de compartir lo que sentimos como padres de una persona con síndrome de Down, etcétera, etcétera. Yo, alguna vez un sacerdote me comentaba, dice, mira, Dios tiene un propósito para todas las personas, ¿no? Y la verdad es que empecé a dar una plática sobre ese aspecto, y yo creo que realmente todas las personas tenemos un propósito en la vida, y yo creo que las personas, obviamente, no son la excepción. Usted como padre de una persona que debo decirle, la hija del licenciado, es campeona nacional en declamación, eso es algo, pues, que muy bueno, sorprendente también, en el sentido de que una persona con síndrome de Down pues, puede realizar lo que cualquier otra persona puede realizar. Pues mire, la primera impresión que cuando te dicen, cuando estás recibiendo un niño, pues estás esperando un niño común, ¿verdad? Y que viene el ginecólogo y te dice, oye, parece que tu hija tiene síndrome de Down, háblale al pediatra. Y viene el pediatra y me dice, pues tienes muchas posibilidades de que sea con síndrome de Down, pero hazte el estudio de cariotipo. Ya que me hacen el estudio de cariotipo, me dice a mí, oye, ¿sabes que hay una gente muy poderosa en Monterrey que tiene un niño con síndrome de Down y están bien decepcionados y vienen problemas? ¿No quieres ir tú a motivarlos? Yo le dije, yo ándome destrozado, pues quiero que tú lo vayas a animar a estas gentes. Entonces yo voy a animar a estas gentes y yo en ese momento hablé tan bonito, Mauro, que dijo mi mujer, ¿lo sentiste lo que dijiste? Lo sentiste, porque si lo sentiste, ya vamos a ser bien felices. Pues le dije, no lo sentí tanto, pero le quise ayudar a mi prójimo. Pero ahora me doy cuenta de que sí, si yo, ahorita a mi edad, me dijeras, ¿cuál es lo más importante de tu vida? Si fueras a leer mi libro de mi vida, yo te diría que la sustancia más importante de mi vida está en el nacimiento de mi hija con síndrome de Down, Fabiola. Porque a partir de ahí el lector le va a interesar muchísimo escuchar los consejos y que ella es mi maestra de humildad, de amor, de ternura,
Y francamente, mis hijos se han convertido en padres de ellos también. Y entonces hemos fortalecido una familia. Yo les diría a toda la sociedad que tenga un niño con síndrome Down, que fuera al Instituto Down. Hay niveles educativos como estimulaciones tempranas, maternal, preescolar, talleres. Y yo aquí quiero referirme a una persona que es el presidente de la sociedad, de la Asociación Niños Down, don Jesús Coronado Hinojosa, que verdaderamente le pone mucho cariño a su trabajo. Y vamos a muchas colonias. Y yo les digo que aquella persona que me está escuchando y quiere promover el estado de interdicción y no tenga dinero, vaya usted al Colegio Pío X, que está en la colonia Pío X, y nosotros hacemos un estudio socioeconómico y se lo hacemos gratuitamente, porque nosotros necesitamos incorporar a la sociedad a estos niños que tienen mucho valor, Mauro. Muy bien, excelente. Fíjese que yo he escuchado muchas veces esto de la persona con síndrome de Down, que viene a ser un motor en la vida de sus familias, viene a ser como que el centro de atención, el factor de unidad. Muchas veces tal vez las familias por nuestros propósitos vamos creciendo, tenemos las propias ideas y nos vamos perdiendo, nos vamos separando, pero la persona con síndrome de Down viene a ser como que ese punto de unión. Eso es algo que usted refiere también, sí. Y es muy bonito. Mira, yo platicando con ella le digo, mira hija, vamos a hacer un trato tú y yo. Yo te voy a cuidar aquí en la tierra y tú me vas a cuidar en el cielo, ¿verdad? Porque tú estás en el cielo. Pues un día estaba yo y se manchó todo el vestido y su mamá, que te cambias el vestido y que vete a bañar. Dijo, espérame, papá, ¿qué dijiste? ¿Tu tierra, papá? Yo quiero seguir jugando, yo cielo. Entonces, son demasiado inteligentes. Claro, y de veras que me ha dado tantas satisfacciones mi hija, que pues no es el orgullo mío, sino es el orgullo de todos mis hermanos y de toda mi familia. Perfecto. Y lo ponen como ejemplo para todo. Para los niños comunes. Oye, mira, reprobaste, mira tu primita cómo está. Y de veras que nos ha dado muchas satisfacciones, Mauro. Fíjese que también es un gran ejemplo, Xochitl, de lo que podemos conseguir si avanzamos en esta cultura de incluir a las personas con discapacidad en diferentes ámbitos escolares, laborales, culturales, etcétera, etcétera. La verdad es que todavía nos falta mucho para avanzar en este tema, pero la verdad que nos estamos perdiendo de mucho por no avanzar como deberíamos en el tema de la inclusión, aunque ya estamos avanzando de una manera ordenada, ¿no? Sí, de hecho, como lo comentaba hace un momento el licenciado, estamos totalmente muy diferentes hace 15, 20 años, ¿verdad? Porque pues se han incorporado muchos apoyos hacia las personas con discapacidad intelectual, en este caso, como lo menciona, síndrome de Down. Y realmente el desarrollo que puede alcanzar un niño con discapacidad en este momento es realmente increíble, ¿sí? Entonces creemos que sí es muy importante pues reflexionar sobre, ahora que lo comentaban, que las personas que acaban de recibir a un bebé con síndrome de Down, pues realmente ese niño va a tener muchísimas habilidades y pues realmente va a desarrollar muchísimo, y que lo más importante que se busca aquí es que sean lo más independiente posible, como lo mencionaba el licenciado. Claro. Realmente la funcionalidad de la persona con síndrome de Down es totalmente distinto, y creemos que esto va a ir avanzando. Día a día escuchamos de investigaciones que están haciendo, ¿verdad?, en muchísimos países para efecto de poder impulsar el desarrollo de las personas con Down. En general, creemos que, por ejemplo, yo puedo hablar por parte del DIF Nuevo León de todos los programas que existen para la atención a la discapacidad, y pues realmente van desde la inclusión social, inclusión deportiva, inclusión laboral, la cuestión de la rehabilitación. Sabemos que las personas con discapacidad, uno de los aspectos muy importantes es la rehabilitación. No en todos los casos, pero en la mayoría de ellos sí, y pues tenemos un centro estatal de rehabilitación y educación especial que es parte del DIF Nuevo León, y que realmente dan una atención bastante importante, y que se da a todos los habitantes del estado de Nuevo León. Entonces creemos que sí es muy importante pues resaltar y que la gente conozca este tipo de servicios que son de manera gratuita. Muy bien. De hecho, algo comentaba el licenciado, es precisamente esta asociación civil, que es el Instituto Down de Monterrey,
Tenemos otras asociaciones como la que preside la señora Nieves Mogas, sí, y otras más que están continuamente impulsando programas, ya sea en lo particular o también junto con los entes de gobierno dedicados a esto. O sea, vemos que hay dos fuerzas que están uniendo para lograr toda esta inclusión, y la verdad que ya tiene un gran impulso, además de que vemos también que a nivel internacional y nacional hay programas de este tipo. Sí, es muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque realmente este impulso que tiene Nuevo León en gran parte es realmente la sociedad civil. O sea, hay que mencionarlo. Sí, claro. Es muy, muy importante porque aquí sí se ve esa colaboración de gobierno y sociedad civil, que bueno, pues como lo mencionas, está pues visible dentro del consejo que existe actualmente de discapacidad. Entonces ahí se coordinan todas las acciones y pues realmente es muy importante porque las personas con discapacidad son las directamente beneficiadas. Muy bien, bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre las implicaciones jurídicas de la discapacidad, estamos hablando también un poquito sobre el tema del síndrome Down y sobre todo la experiencia que tienen para nosotros y que nos está compartiendo tan amablemente el licenciado Toribio Gutiérrez Ancira sobre este aspecto. La verdad es que es un tema inacabable, es un tema que pues, los proyectos son interminables y todavía nos falta mucho por vivir en Nuevo León y en México, en el mundo, sobre el tema de la discapacidad, pero es importante que lo toquemos y lo veamos como una parte de nuestra vida diaria. Volvemos un instante con ustedes recordándole que ya estamos en Facebook, el Poder Judicial de Nuevo León, y estamos en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL, donde podemos interactuar con ustedes, contestar sus dudas, aclarar algunos temas que quiera sobre el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Recuerdo Facebook, Poder Judicial de Nuevo León, y Twitter con el usuario @PoderJudicialNL. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre las personas con discapacidad en el tema de las implicaciones jurídicas, es decir, cuáles son los movimientos que han surgido en torno a este tema. De hecho, quiero presentarles a ustedes, así en forma muy breve, este documento. Este documento es un protocolo que ha presentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los jueces. Es una... vamos a decir, unas recomendaciones, por llamarle así, para que los jueces puedan tomar sus decisiones en los juicios donde participen personas con discapacidad. Es decir, los jueces sepan qué hacer en el caso de que estén juzgando personas con síndrome de Down, como usted lo comentaba ahorita, para la interdicción, o bien personas que se tienen que ir como testigos, o personas que están siendo demandadas, o cuestiones penales, etcétera, etcétera. O sea, que pusieran a distinguir quiénes son las personas con discapacidad, hasta qué grado se puede distinguir la capacidad. O sea, hay muchísimas cosas en este protocolo, pareciera que es muy delgadito, muy fácil de aprender, pero también es una experiencia de vida, Xochitl. Es decir, también nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad en el ámbito, ya hablando de lo jurídico, para darnos cuenta de que hay diferencias. Todos somos diferentes, todos somos iguales, pero diferentes. Entonces, aquí hay también un tema importante que tratar, y ese tipo de documentos nos ayudan a hacer mejor las cosas, ¿no? Claro, y si me lo permiten, yo siempre digo que es como un cambio de chip, ¿verdad? Sí, claro. Es un cambio de chip porque realmente la forma en que vamos a ver la discapacidad en cuanto a los procedimientos judiciales, pues viene a hacer muchos cambios, ¿verdad? Precisamente como lo mencionas, en el protocolo es digamos, una guía para los jueces al momento en que ellos dentro de un juicio, alguna de las partes presenta algún tipo de discapacidad. ¿Qué es lo que el juez tiene que hacer o tomar en cuenta para efecto de emitir su resolución? Entonces va desde qué tengo que hacer cuando una persona, por ejemplo, es parte y esa persona tiene una discapacidad auditiva. Pues obviamente tenemos que contar con un intérprete de lengua de señas mexicana. Claro. ¿Qué pasa cuando la persona es ciega? Pues la persona tiene derecho a pues dar lectura a los documentos en braille. Por sí mismo. Exactamente. O sea, no tanto que se lo lea, sino que él mismo pueda leerlo, tener versiones en braille, por ejemplo, las sentencias. Exactamente. Y precisamente el protocolo, ¿verdad? Pues fue pues publicado
en diferentes versiones, es la versión en audio, la versión en braille, que también se repartió aquí en el evento del tribunal, y pues también es la versión tradicional. Entonces, de esa forma estamos dando un mensaje, ¿verdad?, de que las diferentes discapacidades pues deben de tener acceso a este tipo de trámites y que sean accesibles. O sea, eso es muy importante. Entonces, creemos que la toma de conciencia es básica para todos los que intervienen dentro de un procedimiento judicial. También las personas, los ministerios públicos, los defensores públicos, nosotros como auxiliares a través de los sistemas DIF. En fin, creemos que es muy importante que todos tengamos ese cambio de chip para que no veamos a la discapacidad como una sola. Siempre las personas escuchan discapacidad, se imaginan que es una persona con usuaria de silla de ruedas o una persona con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces eso va a tener que cambiar porque vamos a tener que hacer una diferenciación de las personas con discapacidad y qué es lo que realmente requiere esa persona en especial. Ahora que lo mencionaban de lo que es el procedimiento de interdicción, yo creo que aquí valdría muchísimo la pena el valorar muy bien cada caso. Es muy, muy importante, como lo mencionaba el licenciado, hay personas con síndrome de Down que son totalmente funcionales. O sea, ellos pueden tomar muchas veces sus decisiones y pues pudieran ser con algún tipo de ayudas que precisamente la convención establece que son ajustes que se tienen que hacer. Entonces, aquí es muy importante ver cada caso en particular, qué es lo que requiere esa persona con discapacidad, hablando en relación a la discapacidad intelectual o la discapacidad psicosocial. Creemos que eso es básico. Hay un criterio que quería incluir aquí en esta plática, el de la Suprema Corte de Justicia. Antes se veía a la persona con discapacidad como una persona que no podía intervenir en el juicio, que no podía valerse por sí misma, que no podía tomar decisiones, etcétera, ¿no? A partir de que cambia esta cultura y vemos, por ejemplo, personas con síndrome de Down completamente independientes, porque tienen su propia forma de vivir, a lo mejor viven hasta independientemente, etcétera, nos empezamos a dar cuenta de que realmente tenemos mal el concepto. Entonces, el criterio de la Corte dice que las personas pueden ir a declarar, por ejemplo, se lo citan como cualquier otra persona. El punto que tenga una discapacidad no debe de rechazar el juez o nombrarse un tutor necesariamente, sino que puede ser escuchado, puede ser valorado lo que tengan que decir en los casos donde ellos participen, ¿no? Claro, de hecho también nos ha tocado algunos casos en la Procuraduría de personas con alguna discapacidad psicosocial, por ejemplo, o intelectual, y que ellos, por su mayoría de edad, van y tramitan la credencial de lector. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el funcionario que le toca estar en ese momento, él considera que la persona no tiene derecho a tramitar su credencial de lector. Entonces, es muchas veces el desconocimiento. Claro. Obviamente que ellos tienen su derecho a hacer ese trámite como ciudadanos. Entonces, esto es mucho el tener conocimiento de estos derechos que están de cierta forma desglosados en el protocolo y que nos va a ayudar no nada más al sistema de justicia, sino en todos los trámites del gobierno federal, estatal y municipal, para ir cambiando esa percepción que se tiene, porque ese es un ejemplo, el que menciono de la credencial de lector, que evidentemente tienen derecho a poseer su credencial de lector, ¿verdad? Bueno, y usted lo comentaba también, lo del pasaporte también, ¿verdad? Sí, o sea, del que es el pasaporte, algún otro tipo de documento, siempre hay dificultades ahí. Sí, generalmente cuando hay competencias en Estados Unidos que nos invitan a nosotros y queremos llevar a los niños, pero que ya tienen mayoría de edad, 18 años, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dice, si no tiene el juicio de estado de interdicción, no podemos darle oportunidad que visite países de Europa o de Estados Unidos. Entonces, en consecuencia de esto, yo lo que le digo yo al juez, porque el juez me dice, oye, el cariotipo hace más valor que los tres doctores. Sí, el cariotipo es un estudio consanguíneo que se comprueba la trisomía 21. Y me dice sí, y es más efectiva que la prueba del ADN, para que te des cuenta. Con eso ya no hay necesidad. Y yo llevé a los genetistas al tribunal, al Congreso del Estado, y pues no, pues realmente dijeron, no tiene toda la razón del mundo, con esa prueba, única y exclusivamente. Entonces, yo
lo que quiero decirte es que al momento de promover el juicio de estado de interdicción, yo le pregunto al papá y la mamá, ¿quiénes van a ser los tutores? Pues nosotros. Pero ustedes tienen una edad avanzada. ¿Cómo me gustaría que hubiera un suplente? Claro. Pues mis hijos. Pero estoy hablando de una familia unida. Pero muchas veces, a consecuencia de la discapacidad, se desune la familia, se desorienta la familia. Entonces, necesita una ayuda psicológica, los padres. A mí me tocó un caso tan bonito profesionalmente, que promoví un estado de interdicción de un francés nacionalizado mexicano, que no era su hijo, que lo había adoptado. No, me dio tanta ilusión y tanta fe de decir que lo más bonito es ayudar al prójimo. Y si vives tú con alegría, haces vivir con alegría a los demás. Claro. Y verdaderamente ese caso fue muy sonado aquí en Monterrey porque son gente de mucha capacidad económica. Y de veras que me sentí bien orgulloso de ese señor, que el niño era adoptivo y lo adora como no sabes, tanto que lo quiere. Y promovió primero la adopción y luego promovió el estado de interdicción. Y el padre del niño biológico era de un millonario de aquí en Monterrey, que no quiero decir el nombre, para que te des cuenta cómo está. Fíjese que, como le digo, es un cambio de cultura también, y que también empieza a mostrarnos el humanismo detrás de todo este tipo de conceptos, ¿no? Muchas veces pienso yo que este impulso, como lo comentábamos, viene de las personas que han vivido esta experiencia con las personas con discapacidad y se dan cuenta de toda la potencialidad de las personas con síndrome de Down, por ejemplo, y también, debemos decirlo, de todos los impedimentos que existen en la sociedad actual para que ellos puedan lograr sus cometidos. Así es. Si quieres, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales porque queremos comentar un poquito más sobre ese tema. Le recordamos también que tenemos un espacio en Radio Nuevo León, en el 1510 AM, la radio alternativa, todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Escuche el programa En el Tribunal, donde podrá conocer temas como los que tratamos aquí en Diálogos Judiciales. Recuérdenlo, todos los miércoles, 7:30 de la noche, por el 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León, el programa En el Tribunal. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre las implicaciones jurídicas de la discapacidad, entendiendo un poquito más quiénes son las personas que viven con discapacidad. Estamos tratando también algunos temas de carácter jurídico, sobre todo el licenciado Toribio Gutiérrez Siria nos está dando los datos del Instituto Down de Monterrey, una importante asociación que está ayudando a todas las personas que tengan familiares con síndrome de Down para que les brinden el apoyo necesario para que se puedan desarrollar en todos los ámbitos. La verdad es que, Xochitl, estamos hablando de que desde el inicio, fíjate que cuando presentaron este protocolo que comentamos hace un momento sobre juzgar a las personas con discapacidad, presentaron un video que me gustó mucho. Y decía este video que la discapacidad es una cuestión cultural, al final de cuentas. Así como era la segregación racial, que cada uno tenía, dónde beber y dónde sentarse y demás. Así igual nosotros como que estamos viendo de alguna manera la discapacidad. De hecho, desde el inicio, una persona nace con discapacidad y se le segrega de alguna manera. Estás comentando ahorita en el antecorte que incluso los sistemas de adopción actuales segregan a los niños con discapacidad, no les permiten ser adoptados. Es algo interesante ese tema. Claro, sí, es un tema muy importante porque son los derechos de los niños con discapacidad. Entonces, cualquier niño tiene derecho a vivir dentro de una familia. Sin embargo, cuando vive con alguna discapacidad, ahí dicen, caray, aquí hay un problema. Entonces, no acceden a hacer prospectos, digamos, a adopción. Entonces, en nuestro estado creo que somos muy afortunados porque se está impulsando mucho la toma de conciencia para efecto de que estos niños accedan a la adopción. En este momento ya tenemos una cantidad ahí considerable de niños que se han ido en adopción y que esos niños tienen discapacidad. También creemos que es muy importante
pues el tipo de sociedad que tenemos, ¿verdad? Que los papás sean realmente los papás que quieren adoptar a algún niño o niña, pues que tengan que tengan en cuenta, ¿verdad?, esa posibilidad de poder adoptar un niño con discapacidad. Precisamente hace algunos meses tuvimos un coloquio para abordar el tema y pues bueno, tuvimos personas invitadas a ese coloquio que fueron a dar su testimonio, que son papás adoptivos de niños con discapacidad, y realmente fue muy esperanzador escuchar su testimonio, ese convencimiento que tuvieron ellos y de ratificar ese gusto por haber adoptado un niño con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa a nivel mundial cuando un niño tiene discapacidad y que está en abandono, que no vive dentro de una familia? Están destinados a la institución. Tristemente están destinados a vivir en una institución, lo cual esto pues realmente es muy difícil, porque qué tipo de vida van a tener. Entonces, aquí lo más importante es seguir con ese cambio de conciencia en nuestro estado, al menos en lo que nos toca, y pues realmente darle impulso a este tipo de adopciones, que creemos que es muy importante porque esos niños pues se les va a cambiar la vida, definitivamente. Sí, y va a cambiar la vida también de los papás, para bien, ¿verdad? Adoptan, porque también hay que ver ese tipo de cosas, ¿no? Yo te decía hace rato, Mauro, que en Estados Unidos de Norteamérica, los señores adultos que no tienen familia, el ideal de ellos, el sueño de ellos es tener un niño con síndrome de Down. O sea, no lo van a rechazar, lo quieren sobre todo. Y yo, viendo la mentalidad, pues les va a dar amor, va a vivir todo el tiempo. Nunca le va a dar ningún problema de carácter criminal, ni de ningún otro tipo. Va a ser una entrega total, pues todos quieren a alguien que represente el amor verdadero. Claro. La verdad es que hemos empezado a abrir los ojos, licenciado, yo pienso en ese tema, y la experiencia que ustedes nos comparten como papás de personas con síndrome de Down, como todos los papás que compartieron el tema de adoptar con discapacidad, nos están dando también en cuenta que tenemos que abrir un poco más los ojos y darnos cuenta que tenemos que ser incluyentes. Usted hablaba ahorita de que los papás también requieren una atención psicológica, sí, y muchas veces es un crecimiento de familiar, es decir, también tenemos que empezar a estudiar como papás de niños síndrome de Down o de cualquier otra capacidad, todo lo que podamos hacer por ellos, ¿verdad? No nomás quedarnos en las atenciones, sino también aprender. Nosotros ahí en el Instituto Down no solamente le damos estudios psicológicos a los padres, ¿verdad? Y también hablamos mucho con los hijos, con los hermanos del discapacitado, y también formamos una unidad para que esa familia pueda tener éxito y progreso. Yo considero que si desde un inicio tú la aceptas y le das el amor y la ternura que debes darle a una mujer, a una niña de esa naturaleza, vas a ser un exitoso. Un exitoso. De veras que llegar a tu casa y salir de tu casa a trabajar y que recibas 2.500 besos antes de irte, no cualquiera, ¿verdad? Y todos los días, licenciado, ¿no? Casi todos los días, porque también tiene su carácter, ¿verdad? Que dice, ahora no, claro, papá, ahora claro, mi mamá, y ahora yo tengo mamitis, está bien, pues tienes mamitis. Sí. Claro que tú sabes que para poder progresar y tener éxito con un niño con discapacidad, de la que sea, la colaboradora principal es la mujer, claro, es la esposa. Yo cuando me dicen, habla muy bonito tu hija y tiene una pronunciación, se lo debo a mi mujer la llevaba todos los días al lenguaje, y que tu hija camina muy bien, ella la subía a un caballo y que le hablaban, ecoterapia. Yo considero que en mi caso particular el 90% se lo doy el mérito a mi esposa y a mis hijos y el 10% a mí. Claro, y es una labor de equipo al final de cuentas. Así también, ¿no? Yo creo que ahí, por eso les comentaba al inicio también que es una cuestión de unión familiar, ¿no? Una persona con discapacidad te ayuda a eso, a tener unión familiar, a permanecer en la unión familiar. ¿Cuántas veces nos comentamos ahora en la actual sociedad de que los hijos andan ahí desbalagados y demás? Y yo creo que eso también es, por llamarlo de una forma, una bendición, tener personas con discapacidad en nuestra vida familiar. Y cambiar esa cultura, insisto mucho en esta cuestión de la cultura. Ahora, Xochitl, lo que están haciendo en la Procuraduría actualmente,
que tú nos puedes decir sobre los temas de la discapacidad, algún tipo de proyecto en especial. Claro, mira, yo quisiera aprovecharlo, Mauro, para mencionar, ahora el licenciado nos platica, ¿verdad?, la cara bonita de una niña con discapacidad que recibió todo el apoyo y que todo el desarrollo que ha tenido ha sido por todo ese apoyo precisamente de toda la familia. Pero yo quisiera preguntarles qué pasa cuando ese niño con síndrome de Down, por ejemplo, no tuvo estas oportunidades, siempre fue maltratado por su familia, fue abandonado, etcétera, no recibió ninguna intervención. ¿Qué pasa con ellos? Pues ese tipo de casos son los que nos toca ver a nosotros a través de la Procuraduría. Entonces, creo que es muy importante que la gente sepa que si el papá o la mamá o el familiar de una persona con discapacidad no cumple con sus obligaciones, no les da la atención que debiera, ¿qué pasa si no cumplo? Pues sí pasa algo. O sea, esta instancia de la Procuraduría es precisamente la que aborda este tipo de casos, que son casos de maltrato y que se ejercen acciones en contra de esas personas que son omisas. Creo que eso es muy importante. Probablemente hace muchos años no pasaba nada. Las personas con alguna discapacidad psicosocial o cualquier discapacidad y que eran abandonados por sus familiares, pues no pasaba nada, se convertían en indigentes y probablemente fallecían en un accidente en vía pública. Eso era la historia que se repetía. Sin embargo, a través de esta intervención que se tiene en la Procuraduría, que es multidisciplinaria y que sí se están ejerciendo las acciones, creo que es muy importante que la gente sepa qué pasa si yo no cumplo con mis obligaciones. Sí pasa algo, ¿verdad? Sí pasa algo. Entonces, creemos que es muy importante no solamente decir, vamos a dar vista al Ministerio Público cuando no cumplen con sus obligaciones, sino que también primero se les da todo el apoyo a la familia. O sea, no somos, digamos, los malos de la película que ya vamos a dar la vista al Ministerio Público, no. O sea, primero se les brinda todo el apoyo, todos los apoyos institucionales a través de las diferentes dependencias de gobierno, y si la gente, si la familia sigue omisa, entonces ya esto definitivamente es una situación que ya la familia no quiere cumplir con su obligación. Entonces creemos que la gente debe de estar enterada de esto, que si no cumplo con mi obligación como padre o como hermano o familiar de la persona con discapacidad, sí puede pasar algo. Claro, y bueno, también vemos y debemos destacar el esfuerzo del Estado, de esta Procuraduría, de esta Administración, de crear una Procuraduría que creo que era la primera en México, no sé si todavía lo sea o ya tengamos otra, de este tipo, y esto habla muy bien de nuestro Estado y debemos estar orgullosos de nuestro gobernador, nuestro gobierno, porque la verdad es que preocuparse por estas cosas indica también un alto nivel de compromiso social, o sea, tenemos que decirlo tal cual, ¿no? La verdad es que estamos abriendo, y estás tú en particular con todo tu equipo de empleados y de servidores públicos, perdóname, están abriendo un camino, porque al final de cuentas es un camino trazado en el ámbito gubernamental, que sí ha sido trazado ya a lo mejor en las secciones privadas, pero que en conjunto es una sinergia muy importante y que debemos destacar. Vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales, recordándole a ustedes de nueva cuenta que tenemos una página electrónica donde pueden consultar, por ejemplo, los videos de que hemos tenido aquí en Diálogos Judiciales. Todos los temas los pueden ver en nuestra página electrónica www.pjnl.gov.mx o en cualquier buscador poner Poder Judicial de Nuevo León y encontrar esta página que tienen no solamente los programas de diálogos, sino también los programas de radio, tienen también los eventos que estamos organizando para ustedes, eventos de todo tipo y bueno, la información que usted requiera de nuestra institución. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre las implicaciones jurídicas de la discapacidad. Hemos comentado por muchísimas cosas, Robert. La verdad es que es un tema muy amplio. Hemos tratado de llevarle a ustedes solamente alguna visión muy objetiva de lo que se está viviendo actualmente en nuestro estado respecto de la discapacidad, como de un tema específico que es el síndrome de Down, a través de la experiencia del licenciado Toribio Gutiérrez Ancira, que dentro de estos, licenciado, dentro de este ánimo precisamente de tener mejores herramientas jurídicas, ha promovido esta iniciativa
para que el intento de interdicción, que es el nombramiento de un tutor, de un representante para las personas con discapacidad o la síndrome de Down a los 18 años, se haga de una forma ágil, ¿verdad? Una forma que, pues, antes era, vamos a decirlo, caro, porque hay que tener 3 dictámenes médicos y demás. Ahora solamente con el estudio de cariotipo. Única y exclusivamente. Bueno, las personas que ahora están recibiendo la noticia de que su niño o su niña tiene síndrome Down, de que pues están viendo, ay, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo sé que necesita atención diferente. ¿Dónde puedo acudir a ayuda? ¿Qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos decirles? Yo aconsejaría a los padres que tengan niños con síndrome de Down recién naciditos, ¿verdad? Que es un regalo, es una bendición de Dios la que le envió, ¿verdad? Pero como regalo, como una bendición de Dios, hay que ponerle atención. Claro. Y en el Instituto Down hay clases educativas desde los 40 días de nacidos los niños. Hay niveles de estimulación temprana desde muy niño. Empiezan a estimularlo para que pueda tener éxito en el lenguaje, en sus movimientos motoros, en su vida social, en su vida económica. Nosotros en algunas ocasiones tenemos clases con los papás, con los hermanos, y hablamos también sobre la educación sexual de los niños, porque es una cosa natural entre todos los seres humanos. Claro, claro. Y realmente cuando escuchan a las maestras psicólogas hablando sobre la educación sexual, sobre los padres y los niños, es una cosa extraordinaria, Mauro. Y yo creo que el Instituto Down de Monterrey, que está ubicado en Pío X, 1100, en la colonia Pío X, y su teléfono para información es el 83 45 77 67, y la directora es Paola Dantes Rodríguez. Aquí el encargado principal de todos los programas es el licenciado Jesús Coronado Hinojosa, que es el que verdaderamente entrega su corazón por ayudar a todas las gentes que tienen síndrome de Down. Y yo platicando con él le digo, ¿y tú por qué te nació eso? Porque tengo un niño con síndrome de Down. Claro. Porque tengo un niño con síndrome de Down. Entonces convivimos muy bien y nos entendemos muy bien porque lo queremos para todos los demás también, esos beneficios. Claro, claro. Y bueno, y ahí están compartiendo con todas esas personas. Yo creo que estas instituciones como la que menciona usted, el Instituto Down de Monterrey, pues se suma, Xochitl, al esfuerzo, como ya lo comentamos, de otras asociaciones también, el tema de la discapacidad, que están creando una cultura nueva, ¿no? Claro, y precisamente lo que mencionabas, ¿verdad? Pues hablar un poco más de la cuestión de todos los servicios por parte del DIF Nuevo León y que están a disposición de toda la población. Pueden comunicarse al 2020-8000, es el CRE del DIF Nuevo León, Avenida Lázaro Cárdenas 3701, Colonia Valle de las Brisas. Ahí se les va a dar pues la gama de servicios que tienen para la discapacidad. Ahí mismo estamos nosotros físicamente, la Procuraduría se encuentra en el mismo edificio, y para todos los reportes de maltrato en perjuicio de persona con discapacidad es el 075, es un número al que pueden llamar cualquier día, cualquier hora. Y pues hay un equipo de turno siempre al pendiente de los reportes de emergencia. Entonces creemos que todos estos servicios, como lo mencionábamos, se unen obviamente al de la sociedad civil, que es muy amplio, y pues realmente eso es lo que viene a tener el éxito, la unión o esa colaboración de sociedad civil y del gobierno del estado. Muy bien, bueno, el tiempo se nos agota, pero yo creo que tenemos todavía un poquito nomás para invitar a las personas a que hagan algo, ¿no? En favor de las personas con discapacidad. Yo creo que lo principal es no estacionarse en los lugares, ¿verdad? Solitos, ¿no? Que tenemos básicamente un mal comportamiento en ese tipo, pero hay muchas cosas más que podemos hacer nosotros. Yo creo que es muy importante la toma de conciencia. ¿Qué podemos hacer el ciudadano común, verdad? ¿Qué puedo hacer? Pues esa es una forma de respeto en los lugares de estacionamiento para personas con discapacidad. Otra, por ejemplo, si tenemos algún negocio, alguna institución, pues que esos lugares cuenten con la accesibilidad, es decir, las rampas, los baños accesibles, en fin, pues podemos hacer muchísimo, pero en primer lugar yo creo que está el respeto,
derribar esa barrera, ¿verdad?, de cuando una persona, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva o discapacidad visual, tenemos posibilidad o la oportunidad de entablar alguna relación con ellos, no tener ese temor, ¿sí me explico? Que muchas veces no sabemos cómo abordarlos. Es una persona como cualquiera de nosotros que no presenta alguna discapacidad, pero en el caso de ellos, ¿verdad?, ver la manera de interactuar y que esas barreras no existan. Eso es lo más importante. Algo comentó al inicio el licenciado Toribio, que es muy importante y yo creo que debemos reconocerlo. Todos tenemos discapacidad. Todos, sí. Todos tenemos que una diferente de otra, ¿no? Pero la verdad es que también lo comentas, Xochitl, me gusta mucho porque dices, bueno, la verdad es que vemos una persona con discapacidad visual, auditiva y demás, y no queremos acercarnos como nos acercaremos con otras personas, pero yo creo que es una barrera que tenemos que derribar, licenciado, también, y es solamente a través precisamente de cambiar el chip, como también lo comentabas, y de empezar a actuar, porque yo creo que también hay eventos que la Asociación Down hace, carreras, muchísimas cosas, que no necesariamente tienen que tener un pariente con síndrome de Down para participar y tratar de apoyar esa noble causa. Así es, nosotros tenemos torneos de golf que promueve Jesús Coronado Hinojosa, hacemos loterías y sacamos dinero para tener pensiones y becas para los niños que viven en los Fomerrey, que no tienen dinero. Y hacemos un estudio socioeconómico y les damos beca completa. Y también tenemos el apoyo del gobierno del Estado, ¿verdad? Sí. En la Secretaría de Desarrollo Social nos ayudan y verdaderamente aquella persona que no tenga capacidad económica, como quiera que nos toque la puerta, nosotros tenemos la capacidad para ir hasta por ellos a las colonias para que estudien esos niños. Sí, claro. La percepción actual que tenemos pues básicamente se concentra, y tal vez podemos llamar que es muy pobre en el sentido de que pues, solamente es incluyendo rampitas y demás, ¿no? Pero va más allá, ¿no? También a compartir un poquito de nuestra vida, de nuestros recursos, a lo mejor de nuestro tiempo en ese tipo de causas. Xochitl, pues yo creo que la Procuraduría tiene muchas metas, ¿no? ¿Cuál es la meta a corto plazo que ustedes están viendo y una meta a largo plazo? Mira, nosotros creemos que uno de los temas muy importantes y al que más se le invierte tiempo, ¿verdad?, de los equipos, es la atención al maltrato. Creemos que es muy importante que las personas tengan esa conciencia de cuándo mi conducta puede llegar a ser o puede llegar a implicar algún tipo de maltrato en perjuicio de la persona con discapacidad. Sabemos, lo vemos en las cifras que a diario nos presentan los medios de comunicación, que va pues avanzando ahí la cuestión de los reportes de maltrato. Creemos que no tanto es que aumente la violencia, sino que sí se está denunciando ese tipo de actos. Entonces, yo creo que este tema es muy importante, atender el maltrato, o sea, ampliar esa atención. Sabemos que el Estado de Nuevo León es muy grande y muchas veces nos centramos en lo que es el área metropolitana, pero lamentablemente también se reciben muchos reportes de municipios muy alejados en los que muchas veces las personas no saben qué hacer. Entonces, creemos que eso es muy importante, el ampliar esa atención hacia todos los lugares en el Estado de Nuevo León. Muy bien, licenciado, ¿nos puede repetir los datos de la acción de Instituto Down de Monterrey? Con mucho gusto. Las personas que no alcanzaron a apuntar los datos. El instituto se encuentra instalado desde 1986 en la avenida Pío X, 1100 Sur, en la colonia Pío X. Sus teléfonos para la información y citas es el 83 45 77 67. El horario es de las 8 de la mañana a las 4 p.m. Muy bien, muchísimas gracias, Xochitl. De nuevo cuentan los teléfonos de la Procuraduría. Sí, claro que sí. Los teléfonos son el 2033 1190 y 2033 1191, y para todos los servicios del DIF Nuevo León en materia de discapacidad es el 2020 8000, y para los reportes de maltrato es el 075 a cualquier hora. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos que nos haya acompañado la licenciada Xochitl Loredo Salazar, titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad del Sistema DIF Nuevo León. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias. También el licenciado Toribio Gutiérrez Ancira, abogado litigante, expresidente del Club Regiomontano de Oradores AC. Muchísimas gracias por haberse acompañado. Pero sobre todo,
Muchísimas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.